Bueno muchachos, entonces para ejemplificar lo que acabamos de decir en las diapositivas, de que la función base nos va a servir para representar casi cualquier función que nos den en series de potencias, vamos a desarrollar el ejercicio número 17, que nos dice que encontremos una representación de series de potencias centrada en cero de logaritmo natural de 1 más x al cuadrado y obviamente hallando su respectivo intervalo de convergencia. Bueno, en primer lugar partimos de la función base. La función base, pues como ya lo habíamos dicho en las diapositivas, es 1 sobre 1 menos x y eso va a ser igualado a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x a la n. Obviamente para que esto funcione, el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. Bueno, lo primero que yo hago es cambiar el x positivo a un x negativo. ¿Por qué lo hago? Bueno, principalmente porque en la integral que va a venir ahorita, me va a servir mucho más tener el x negativo que el x positivo, pues porque va a ser mucho más fácil de desarrollar. Bueno, entonces al reemplazarlo aquí me va a quedar 1 sobre 1 menos x y eso va a ser igual a la sumatoria de menos x a la n. Listo, entonces aquí pues se cambian signos y me va a quedar en 1 sobre 1 más x. Aquí decía que, aquí es donde decía que para eso sirve poner menos x porque me va a cambiar el signo y me lo va a volver positivo. Y eso va a ser igual a la sumatoria de menos 1 por x a la n. ¿Por qué se separan las bases? Bueno, principalmente porque eso nos va a ayudar a la aritmética de más adelante, que para que sea el ejercicio mucho más fácil de lo que sería pues si hiciéramos esto con esto solito. Bueno, entonces al tener estas dos, podemos integrar al lado y lado. Al lado izquierdo vamos a integrar eso por medio de sustitución y nos va a dar logaritmo natural de x más 1. Y al lado derecho vamos a integrar pues la función y nos va a dar menos 1 a la n por x a la n más 1 sobre n más 1. Listo, al tener ya integradas las dos partes, lo que voy a hacer es cambiar el x que tenemos por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque en el problema inicial nos piden el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Nosotros lo estábamos haciendo con 1 más x pues para basarnos en la función, en la fórmula pues que hallamos en las diapositivas y pero para seguir con el problema necesitamos cambiar esa x porque pues es lo que nos están pidiendo en el problema. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x al cuadrado más 1 va a ser igual a la sumatoria de menos 1 a la n por x al cuadrado a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, aquí lo que se puede hacer al lado derecho es aritmética, multiplicación de exponentes, y pues nos va a dar esto de acá, que va a ser sumatoria de menos 1 a la n por x a la 2n más 2 sobre n más 1. Entonces esta va a ser la representación en series de potencias de la función logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y aquí tenemos pues el resultado de cómo sería en una sumatoria esta función, pero pues nos hace falta encontrar el intervalo de convergencia. Para eso pues necesitamos el criterio de las proporciones que lo vimos en la ruta 9.8 y pues ese nos va a servir para poder hallar ese intervalo. En primer lugar, bueno, tenemos aquí la serie que nos dio y esa la vamos a operar de acuerdo a este límite que nos da ese criterio. Y es que el límite de n cuando tiende a infinito va a ser el valor absoluto de ak más 1 sobre ak. Bueno, entonces aquí pues reemplazamos en el denominador, nos va a quedar la misma función, pero colocándole en las n's n más 1. Entonces pues nos va a quedar menos 1 a la n más 1 por x al cuadrado por n más 1 más 2. Y en el denominador de la parte de arriba nos va a quedar n más 1 más 1. Entonces en el denominador de toda la función nos va a quedar pues la misma función que teníamos acá. Al tener esto vemos que podemos hacer ley de extremos y medios y pues que al hacer esta multiplicación nos va a dar así, nos va a dar menos 1 de n a la n más 1 por x a la 2n más 4 por n más 1 y en el denominador nos va a dar n más 2 por menos 1 a la n por 2n más 2. Al tener esto vemos que podemos distribuir las bases
con los diferentes exponentes. ¿Para qué hacemos eso? Simplemente pues para simplificar. Entonces nos va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de todo esto se va a cancelar. Y pues en primer lugar se va a cancelar el menos 1 a la n, con este menos 1 a la n, se va a cancelar el x a la 2n con el x a la 2n, y se va a cancelar x a la 4 con x a la 2, aquí nos va a quedar un x a la 2 arriba. Entonces a lo último nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del menos x al cuadrado por n más 1 sobre n más 2. Esto que podemos hacer aquí es sacar el n más 1 y el n más 2 del valor absoluto, porque sabemos que estos números nos van a dar positivos sí o sí, debido a que, como ustedes saben, n pues va a ser igual a 0, a 1, a 2, a 3, o sea, así sucesivamente hasta infinito, y pues siempre van a ser números positivos, entonces lo podemos sacar. Nos va a quedar el valor absoluto de menos x al cuadrado, y aquí podemos ver que podemos sacar este x al cuadrado por fuera del límite, y nos vamos a centrar en sacar este límite que nos dice aquí. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Por medio del L'Hopital. Pues vamos a derivar arriba y vamos a derivar abajo. Entonces pues arriba nos da 1, abajo nos da 1, entonces el límite de n cuando tiende a infinito nos va a dar 1. Eso multiplicado por el valor absoluto de x al cuadrado nos va a dar x al cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Entonces, por lo último, tenemos que para que la serie de potencias converja, vamos a tener que 1 va a ser menor a 1, que el valor absoluto de x al cuadrado va a ser menor a 1, pero pues como vimos en álgebra y funciones, hay unos métodos de desigualdades que nos permiten decir que esto va a ser igual al valor absoluto de x menor que 1. Y a su vez esto nos va a decir que el intervalo de convergencia va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, para terminar, aquí nos damos cuenta de que este va a ser el intervalo de convergencia de esta serie que acabamos de sacar acá, esta serie de potencias que sacamos acá, y que esta va a ser a su vez la representación de esta función de logaritmo natural x al cuadrado más 1. ¿Listo? Muchas gracias.